Empiezo. Yo soy de la posición de la que la remisión de los pecados no tiene que ver ni indirectamente el bautismo en agua. Ojo, yo soy categórico, o sea, no hay ni siquiera una indirecta, no, es tajante. No tiene que ver nada en la remisión de los pecados del creyente el bautismo en agua, y eso va a ser mi disertación. Continuamos, saludos a los hermanos. Como se llama, compartan ahí. Primera de Juan 1, por favor, Primera de Juan 1, 7, dice el texto. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Según el texto, ¿quién nos está limpiando? ¿El bautismo de agua o la sangre de Cristo? Si pudieras apagar tu micro, por favor, Octavio. ¿La sangre de Cristo o el bautismo en agua en este texto? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo redime de los pecados. No dice el bautismo de agua. Un texto, ojo, repito, es texto explícito porque lo dice detalladamente. Dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuál era nuestro tema? La remisión de los pecados. Texto explícito. O sea, no se puede discutir. Más texto. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Por fe, nosotros los creyentes tenemos la sangre de Cristo. Por eso estamos en la posición de santos. Por eso estamos limpios de pecado. Por eso somos justos delante de Dios. Entonces, acá estoy argumentando que ¿qué es lo que limpia el pecado? Es la sangre de Cristo, no el bautismo en agua. Sigo con el texto. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién quita el pecado del mundo? ¿Quién redime? Pues Jesucristo. ¿Cómo así? Con su sangre. No dice con su bautismo de agua. Más textos. Ahora, la pregunta es, si es así, ¿para qué sirve el bautismo de agua? ¿Qué tiene que ver con el pecado? O sea, la Biblia lo detalla, hay texto que lo explica así, mira, ¿para esto sirve el bautismo de agua? Por supuesto que sí. Romanos lo explica detalladamente, Romanos 7:18. Dice Pablo, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Mire lo que dice Pablo, haciendo salvo. En mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no hago, que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Primer punto, ¿el pecado mora en la vida del creyente en la carne? Por supuesto que sí. Le digo por qué, porque ahí ahora van a entender recién el bautismo. Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Este cuerpo falta ser salvado. Este cuerpo está con pecado. Este cuerpo va a ir como que dice, a perdición. Vamos a tener un nuevo cuerpo glorificado. Entonces, ¿para qué le hago esta introducción? El creyente tiene que tener claro, yo soy salvo. Estoy limpio internamente en el espíritu, pero en la carne no. En la carne mora el pecado, lo dice explícitamente Pablo. Ahora vayamos para entender para qué es el bautismo. Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Primero está haciendo una aclaración. Mire, ¿cómo compara la muerte de Cristo con el bautismo de agua? Porque eso simboliza. El bautismo de agua, cuando tú te sumerges, es como si tuvieras muerto con Cristo. ¿Pero por qué muerto? Porque falta redimir este cuerpo. O sea, en otras palabras, es un sacramento que santifica este cuerpo físico, trae bendición a este cuerpo como la Santa Cena. La Santa Cena no te salva, pero trae bendición al cuerpo. Todo sacramento en la Biblia no está hecho por las puras. Ojo, incluidos los sacrificios animales de la Torá. Tiene su importancia en la parte carnal, en la parte física. Dios es un Dios de ritos. Entonces, ¿tiene su importancia en la parte física el bautismo de agua? Por supuesto que sí. Por eso lo compara. Dice, ¿o no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él. Ese rato que te meten al agua es un símbolo de que estás sepultado con Cristo. Dice, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, tú tienes que creer por fe. Como este cuerpo le pertenece al pecado, al hacer ese ritual del bautismo o sacramento, le estás entregando este cuerpo que le pertenece a Cristo. Eso es por fe, no es que estás resucitando literalmente, pero es un acto porque este cuerpo, si Cristo no lo domina, está el pecado, pero necesita que Cristo lo domine.
a través de su espíritu. Si no lo domina, el pecado sale. ¿Por qué adulteró David? ¿Por qué asesinó? Porque sale. O sea, el creyente tiene que tener esa realidad. El pecado mora en mí. Pero cuando yo me hice el bautismo en las aguas, le entregué este cuerpo y ya le pertenece a Cristo también. Eso es un simbolismo. Entonces Cristo con todo y pecado nos va a ayudar a controlar ese pecado que mora en mí. Para eso lo dice Pablo detalladamente, sirve el bautismo de agua. No tiene que ver nada para quitar el pecado. Y sigamos leyendo el texto. Sigue explicando. Dice Romanos 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con él, se refiere cuando tú te metes al agua, con él en semejanza de su muerte, ¿ve? En semejanza de la muerte de Cristo, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Ve? Entonces eso es una esperanza de que cuando tú sales de las aguas, que este cuerpo se supone que no ha resucitado, pero esa es la esperanza que ya le pertenece a Cristo, están en el control de Cristo. ¿Va a seguir estando teniendo pecado? Por supuesto que sí, pero ya no estamos solos. Este cuerpo, por más que esté pecado, le pertenece a Cristo. Esa es la parte ceremonial donde se hace el bautismo de agua. Este cuerpo, Señor, con todo el pecado, como si te lo entrego. Eso es un acto de fe. Y por supuesto que no tenemos cuerpo glorificado ahorita, como dice acá, pero está hablando, mira, como dice, para que andemos en vida nueva, como dice, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre, Romanos 6:6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre, está hablando del cuerpo, fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado, ojo, no estoy inferenciando, dice para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, esa es la finalidad del bautismo de agua. ¿Tiene su importancia? Por supuesto que sí. Esta carne, la tentación es fuerte, hermanos. Uno tiene que ser consciente. Yo me bauticé, esto le entregué a Cristo. Ya no me pertenece a mí. Él me va a ayudar por fe, a ayudar a controlar a que esta tentación no me gane, no salga la carne, los deseos pecaminosos, si lo controle el Espíritu de Dios. Eso es un ceremonial sagrado, no es cualquier cosa. Sigamos los textos. Colosenses 2:12, y vuelve a explicar la importancia del bautismo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con, mira, resucitados. Uno dice, pero yo no he resucitado. Es pues por fe, pues. O sea, tú tienes que creer. Cuando tengamos ese nuevo cuerpo, ¿va a dominar el pecado? Por supuesto que no. Esa es la fe. Yo tengo que creer ahorita que cuando salí de las aguas, este cuerpo, por más que está el pecado, no es que el pecado salió, por más que esté, Cristo lo va a tomar el control porque le pertenece a Él. Tanto así que cuando me muera, Él me va a dar un cuerpo glorificado. Esa es la importancia del bautismo de agua. No tiene que ver nada con quitar los pecados. Sigamos, Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Pero predicando a los gentiles que no eran bautizados, se derrama el Espíritu Santo. Ojo, verso 46, Hechos 10:46, porque los oían que hablaban en lenguas. O sea, hablaban en lenguas sin bautizarse. Dice, y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? O sea, es indiscutible, así como lo dijo, ¿cómo se llama? Octavio. Esto es un texto explícito. ¿Qué cosa se prueba? Que cuando se estaba predicando, esa gente era salva. Salva, recibió el Espíritu Santo y hablaban en lenguas, salvo que Octavio me diga, no, hay la probabilidad que una persona que hable lenguas genuinas y que reciba el Espíritu no sea salvo. Salvo que me diga eso, nunca le escuchamos hablar a Octavio, por sentido común. Si una persona está hablando lenguas genuinas y el Espíritu ha caído sobre él, y si no se ha bautizado, ¿es salvo o no es salvo? Y si la respuesta es salvo, está limpio de los pecados, pues. Una persona que es salva es porque estás limpio de tu pecado. Incoherencia sería que tú digas, soy salvo, pero todavía no está limpio del pecado. Eso no resiste la Escritura. No hay texto que resista. Si una persona dice, soy salvo, es porque ha sido limpiado tus pecados, ha sido justificado y ha sido declarado hijo de Dios. Sigamos el último texto, si me alcanza el tiempo. ¿Cómo se llama? Ok, suficiente. Esa es mi introducción básica. ¿Cuánto tiempo me queda? Disculpa, Octavio. Más o menos. No te escucho, tú. Hazme con tu dedo, hazme con tu dedo. Te queda mucho tiempo, John. Todavía te faltan 7 minutos. ¿3 minutos recién he hablado? 7. Te faltan 7. Por eso, 3 minutos recién he hablado, no creo. ¿Estás seguro? ¿Son 10? ¿Cuántos minutos son? Son 15 minutos, John. Ok, sí, sigamos. Entonces, ya, ok. Entonces, viene la pregunta, la Biblia dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. No dice por medio del bautismo, ojo. Ahora, Octavio, yo sé que me va a soltar los textos, ojo. Octavio me va a soltar textos, ojo, que no son explícitos. Octavio está pensando que son explícitos, no son explícitos. Mira, texto explícito es mira, este es texto explícito. Yo le he soltado un texto explícito a Octavio, no me va a soltar así, imposible, la Biblia no se contradice. Yo le he soltado un texto explícito donde dice, Primera de Juan 1:7,
pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, si alguien le pregunta al texto, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado, ¿dice eso el texto? Uno respondería, sí, dice el texto. Los textos que me va a soltar Octavio, se le va a preguntar, ahí dice, el bautismo en agua te salva, te redime los pecados. ¿Va a decir? No lo va a decir, pues. Va a tener que inferenciar. Yo lo voy a probar que va a empezar a inferenciar, porque no dice el texto no se puede contradecir. Lo que te limpia el pecado es la sangre de Cristo. Cuando te limpia, como dice Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. Eso es suficiente. O sea, como le digo, no menosprecio el bautismo de agua. De ahí viene, ¿por qué? Porque yo ahorita, vayamos que Octavio me predica el evangelio, ok, o un hermano me predica el evangelio pentecostal, lo que sea, yo me entrego a Cristo de corazón, comienzo a llorar, me siento tocado por Dios, le pido perdón, que esto, sálvame, perdóname, Señor, ayúdame a cambiar, ya no quiero ser borracho, ya no quiero estar en la droga. La pregunta es, ¿soy salvo? Soy salvo. Dios me recibió. Ahora la pregunta es, si soy salvo, es que estoy limpio, estoy justificado, soy hijo de Dios, todo va junto, eso no se separa. No es que yo ahorita puedo ser limpio y mañana va a ser justificado y pasado va a ser... No, un momentito, la Biblia no habla ni un texto así, va junto, el limpio, justificado, santificado, hijo de Dios, en el instante que confiesas a Cristo como tu Señor y Salvador, te arrepientes ante Él, suficiente. La Biblia no dice, ahora no dice, ¿y para qué es el bautismo de agua? La repito, esa persona que ha confesado de corazón por primera vez, tiene al pecado morando en él. Y la persona tiene que ser consciente y se le tiene que adoctrinar. Para eso se hace el bautismo. Se le dice, si tú no haces el bautismo, no te va a ser fácil controlar este cuerpo. Tú tienes que hacer un acto de fe, entregar este cuerpo como que hubiera resucitado, como si estuviera en las manos de Cristo. Solo así vas a poder dominar. Por eso hay gente que hasta se ha bautizado por bautizar. Y este cuerpo hasta le hace pecar, adulteran, hacen como si nada. Este cuerpo lo controla. Para eso es el bautismo de agua. Pero que a la pregunta sería, ¿te redime los pecados de la carne? Tampoco. Tampoco hay texto que te diga los pecados de la carne te redime el bautismo de agua. Tampoco hay ese texto. O sea, como le repito, la salvación, la limpieza de pecados es por la sangre de Cristo cuando uno confiesa a Jesucristo. No se le agrega más. Por gracia soy salvo por medio de la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo. Punto. Busca por aquí texto, busca por allá. Eso es todo. El bautismo de agua no tiene que ver nada con eso. Que hay texto que aparece, como le dije a Octavio, aparentemente pareciera que dice eso. Es cierto. Pero hay textos que parecieran. Una cosa son textos explícitos, otras son textos que parecen. Y cuando me lo pregunte, se lo voy a responder. Es suficiente. Como he hablado bastante, Octavio, más bien quiero escucharte a ti. Córtamelo más, gracias. Voy a apagar mi micro. Ok, me voy a poner la cuenta regresiva. Ok, esta exposición no es para refutar a John, sino es el tiempo para exponer, ¿verdad? Las escrituras son claras, explícitas. En Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado, este será salvo. Pero el que no crea será condenado. ¿Por qué Jesús en este texto junta la creencia con el bautismo? Bueno, simplemente porque el bautismo es una obra de la fe. El que cree se bautiza. Así que aquel hermano ahora que está dudando de ser bautizado en el agua, sí o no, si está dudando de ser bautizado, le invito a que se arrepienta y se bautice en el agua en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Porque usted no puede decir yo creo en Jesucristo y rechazar el bautismo. No puede decir yo soy discípulo de Cristo y no andar como Él desea que ande. No puede usted desechar el bautismo sin desechar a Dios. Lo voy a probar. En Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados.
arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí no dice el texto, bautícese porque recibieron el perdón de los pecados. No, es algo que es en el griego es eis, que es para, con el propósito de alcanzar algo. Todavía no habían alcanzado el perdón de los pecados, pero estaban arrepentidos y estaban compungidos de corazón. Y entonces él le dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Explícito, explícito. No dice porque recibisteis el perdón de los pecados, dice para que recibáis el perdón de los pecados, algo que no tenían todavía. ¿Por qué Pedro hace esto? Bueno, porque Jesús los envía a bautizar para hacer discípulos a las naciones. Otro texto explícito. Dice, id y hacer discípulos a las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Le tengo una mala noticia para todo aquel que me está escuchando y no se ha bautizado aún. Usted no es discípulo de Cristo. Si usted no se ha bautizado, no es discípulo de Cristo. Tendría que negar el texto. ¿Hay forma de hacer discípulos a las naciones sin bautizarlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No hay forma. Todo que predique el Evangelio debe predicar como los apóstoles predicaron, invitando a todas las personas a creer en Cristo, que es el Hijo de Dios, y a arrepentirse, y a bautizarse, y a recibir el Espíritu Santo. Ahora, nadie aquí está diciendo que el agua salva. Y ese no es el tema aquí. Ese no es el tema aquí. Pero lo que estamos diciendo es que ciertamente es la sangre de Cristo la que los limpia los pecados. Ciertamente está el texto muy bien. Y yo no creo de que la sangre sea, sino Cristo es el que te limpia. La persona de Cristo te limpia. El medio es la expiación de Cristo, el acto de ser sacrificado por ti. Ese es el medio. Es el medio. Pero quien te limpia no es la sangre que se secó allá hace 2000 años en una cruz y en la tierra. Es Cristo el que te limpia. Es Cristo. El acto de la expiación de Cristo es el medio. Es el medio. Pero es Cristo quien te limpia. Es una persona quien te limpia. No una sangre. No una sangre. Dirá yo, no, ese es un texto explícito. No. Es Cristo, por medio de su expiación, hace posible el perdón de tus pecados. Ahora dirán, ¿cómo que por medio? Bueno, el texto, llevo 5 minutos. El texto dice de que es la sangre de Cristo, sí. ¿Por qué? Porque recuerden el contexto judío. Ellos eran rociados con la sangre de los corderos. Y la sangre del cordero tenía que ir al lugar santo y al lugar santísimo. Entonces ellos miraban la sangre y cuando se consumaba el sacrificio, entonces ellos podían decir de que ese es el medio. Pero no era el cordero el que quitaba la sangre, ni la sangre del cordero la que quitaba los pecados. ¿Era quién? Jehová. ¿Quién era el que perdonaba los pecados? Dios. Cristo. Él. El medio es la expiación. Y nadie, ni yo, voy a negar eso. Nunca lo voy a negar. Ahora, lo que yo argumentaba a los hermanos que habían creído y no se han bautizado, escuchen esto. Ustedes dicen ser de la iglesia de Cristo. El texto en Hechos 2, después del Hechos 2:38, dice Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra, fueron bautizados. Si usted no es bautizado, no ha recibido su palabra. Es explícito. El texto es explícito. Nadie puede ser evangelista ni predicador y venir aquí y decir, usted ya lo recibió de su boca, no se bautice, no hay necesidad. No, dice el texto, a los que le recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a aquellos 3000 personas
¿Quiénes se bautizaron? Los que recibieron su palabra. ¿Quiénes no se bautizaron? Los que no recibieron su palabra. En el versículo 47 del mismo Hechos 2 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía, otra vez la palabra añadir, cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. ¿Cómo iba añadiendo el Señor a los que iban siendo salvos? Bueno, porque creían y recibían su palabra y lo demostraban bautizándose en el agua. Bautizándose en el agua. Es la primera ordenanza del Evangelio y no se puede quitar, porque alguien que no ha sido bautizado, ¿qué me indica a mí? Que no ha creído, que no se ha arrepentido, que no ha recibido su palabra y que no es discípulo de Cristo. Porque la forma en que se ha mandado es hacer discípulos de las naciones bautizándolas. Y bautizar significa sumergir. Significa sumergir en un líquido. Eso es lo que significa bautizar. Y para poder ir a lo más explícito, en Marcos capítulo 1, versículo 4, la Escritura nos enseña de que bautizaba Juan en el desierto, y aquí viene lo literal, lo explícito, lo innegable, lo irrefutable. Predicaba el bautismo de arrepentimiento para remisión de los pecados. ¿Qué es lo que predicaba Juan? El bautismo de arrepentimiento para remisión de los pecados. Es lo que predicaba Juan. El bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Es lo mismo. Ese para es el mismo eis que aparece en Hechos 2:38 y es el mismo palabra griega que utiliza Jesús cuando dice: esta es la copa por la cual hago convenio para remisión o para perdón de los pecados. Y entonces vamos a rescatar lo que dijo John, que ciertamente en Romanos 6 se nos enseña que el bautismo es símbolo de muerte y de resurrección. No de nuestra muerte y resurrección solamente, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Y hemos sido bautizados en Cristo por medio del bautismo. Así dice la Escritura. Vamos a leerlo, pero permítame terminar Marcos 1:4. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para remisión de los pecados. Juan bautizaba para remisión de los pecados. Y Pedro enseña que es para remisión de los pecados. Y Ananías, ¿qué le dijo a Juan a Pablo? Le dijo: levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué tenía que hacer Pablo para lavar sus pecados? Levantarse, bautizarse e invocar su nombre. ¿Dónde lavó Pablo sus pecados? En el bautismo. Pero si Pablo ya había creído en Cristo, John, y a todos los que me escuchan, Pablo ya había creído en Cristo cuando se le apareció Cristo en camino a Damasco y no recibió el perdón de sus pecados ahí. ¿Por qué lo manda a lavar sus pecados? ¿Por qué le manda a lavar sus pecados a Ananías? Porque es la forma. Porque es la forma. Si él ya hubiera sido justificado cuando Pablo creyó en camino a Damasco, ¿por qué le mandan a lavar sus pecados? Es un texto explícito. Si viene un pecador aquí delante de mí y me dice: ¿qué debo hacer yo para lavar los pecados? Levántese, bautícese, invoque su nombre. Así va a lavar sus pecados. Explícito. Explícito. Ahora, ¿podemos desligar el bautismo de la expiación de Cristo? De ninguna manera. Cristo nos limpia y nos perdona. El medio es la expiación. ¿Y qué debe hacer uno para acceder a la gracia? ¿Qué debe hacer uno para acceder al poder de la expiación? Cristo perdona a todos, pero debes arrepentirte y bautizarte en su nombre. Porque eso es lo que Él mandó. Es el texto explícito, los textos explícitos.
Entonces John dice, no, el bautismo no es para remisión de los pecados, teniendo textos que dicen que el bautismo es para remisión de los pecados y para lavar los pecados. Ahora, Jesús, es interesante que Jesús enseña en Juan 3:5, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Puede alguien nacer del agua sin agua? ¿Puede alguien nacer del Espíritu sin el Espíritu? No. Si dice bautismo, si dice nacer de agua, es porque necesitas agua. Y si necesitas nacer del Espíritu, es porque necesitas al Espíritu para nacer del Espíritu. Ahora, los fariseos rechazaban el bautismo de Juan porque no era rito de la ley de Moisés, el bautismo de Juan. Pero el bautismo de Juan fue mandado por el Padre, porque él dijo, el que me envió a bautizar me dijo, y le dio instrucciones de cómo bautizar. El bautismo del agua no es invento de ningún humano, es instituido por el Padre. Hasta el mismo Cristo, siendo santo, se bautiza. ¿Cuánta más necesidad tiene usted de ser pecador bautizarse en el agua? Tiene necesidad de ser bautizado en el agua. Jesús le dijo en Lucas 7:30, pero los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon el consejo de Dios para sí mismos, no siendo bautizados por Juan. El que desecha el consejo de Dios es aquel que desecha al ministro de Dios que lo bautice. Todo aquel que predicó el evangelio, Esteban con el eunuco, lo bautizó. Lo bautizó inmediatamente cuando creyó. Lidia también fue bautizada inmediatamente cuando creyó. Y el carcelero fue bautizado inmediatamente esa noche cuando creyó. El que cree se bautiza. Y si usted no se bautiza es porque no cree. Y si usted no cree, no se salva. Por lo tanto, la fe y el bautismo son dos caras de la misma moneda, inseparables. Inseparables. Porque alguien que se bautiza en el agua sin fe no es salvo. No es salvo. Usted se bautiza en el agua sin fe, por más que se haya bañado ahí, es un baño para usted, pero no es salvo, porque nada que usted haga sin fe puede agradar a Dios. Para que usted agrade a Dios, para que sea liberado, para que sea redimido, debe ser bautizado en el agua, creyendo en el Hijo de Dios. Eso es el Evangelio de Cristo. Es sencillo. Aquí nadie ha negado los textos, y los textos son explícitos, y eso es mi primera parte. Gracias, John. ¿Qué sigue? Disculpa, ¿qué sigue? ¿Cómo se llama, Octavio? Por favor. Tienes 1 minuto para preguntar, tengo 3 minutos para responder y 2 minutos para que tú contraargumentes. Ok, ya vamos a la pregunta caliente. Ok. Dijiste, me dices, ¿no? ¿Cuentas? Sí, adelante. Dijiste tú que la sangre de Cristo, literalmente no te limpia, sino está sanando Cristo, ok. Dice 1 Pedro capítulo 1, verso 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Este es texto explícito. O sea, está hablando que los creyentes, la pregunta al texto es, ¿los creyentes somos rociados con la sangre de Cristo, hasta tal como dice en el texto? Sí, no y por qué. Adelante, Octavio. En un sentido espiritual, sí, somos rociados con la sangre de Cristo. Porque eso se debe entender espiritualmente. Sí, hemos sido rociados. Porque él está utilizando un lenguaje que los judíos entienden perfectamente, que es ser rociado con la sangre de Cristo. Porque la expiación tenía que ver con rociar. ¿Te acuerdas cuando Moisés hace el convenio? Él rocía sobre el pueblo la sangre y hace expiación por ellos. Y eso en un sentido literal sucedió con Moisés y el convenio. ¿Y con nosotros cómo sucede? Bueno, yo que sepa, yo no he sido rociado de una sangre literal, ni tú tampoco. Hemos sido rociados la sangre de Cristo, nosotros literalmente. Bueno, yo no sé cuándo te rociaron con la sangre de Cristo, literal. Y tú sabes a qué me refiero con literal. Pero en un sentido espiritual, sí. Hemos sido rociados con la sangre de Cristo cuando Él murió y cuando creímos. Así que
como en tu refutación me gustaría escuchar es interesante tu posición, porque nos tendrías que demostrar que literalmente, con sangre literal, ha sido rociado. No, con sangre literal fueron rociados ¿quiénes? Los del Antiguo Testamento. Eso sí, fueron rociados con sangre literal. Pero en un sentido espiritual, eran rociados por la única sangre que los limpia, la del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero en un sentido espiritual. Así que sí, la respuesta es sí, John. Gracias, Octavio. 2 minutos. Gracias, Octavio. No, a ver, tú has hecho un juego literal. O sea, si tú me dices literal espiritual, sí te entiendo. O sea, literal espiritual sí, pero junto. Literal espiritual, porque es esa jugadita que has hecho espiritual. ¿Por qué es literal? O sea, la pregunta es, la sangre, ojo, por si acaso estamos hablando de un misterio, así es, estamos hablando de un misterio, pero el texto me dice, hemos sido rociados con la sangre de Cristo. Lo dice el texto. Primero, la cosa es creerle o no creerle. O sea, el texto no te hace un jueguito por acá. Que tú quieres, o sea, queremos profundizar, sí, podemos inferenciar, te acepto, pero el texto me dice a mí, John, tú has sido rociado con la sangre. ¿Y sabes qué cosa es rociar? Rociar es cuando te aplica, o sea, ha sido aplicar. Me está diciendo, John, tú has sido aplicado con la sangre de Cristo. Yo lo creo. Y además yo he tenido mi experiencia, mi experiencia no es doctrina, pero he sentido líquido literal cuando me convertí. Entonces yo sí creo, o sea, el texto me dice que yo he sido rociado y no creo solamente por eso, Octavio, porque la pregunta es, ¿qué es lo que nos hace hijo de Dios? Ahorita el pecado muere en nosotros, o sea, somos una gente imperfecta. Siempre lo que hacía la distinción es que la persona pecadora tendría que tener la protección de esa sangre. O sea, yo sí creo lo que dice el texto, que la sangre de Cristo está rociada en los creyentes. Yo lo creo indubitablemente. 1, por esto, y 2, porque el texto dice, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Qué es lo que te limpia? Dice, es la sangre de Cristo. Cuando el creyente se arrepiente, igualito, cuando el creyente peca, vayamos, Dios me libre, cae un adulterio, ya. Me ensucia dentro internamente el espíritu, por supuesto. ¿Qué me va a limpiar? O sea, la Biblia dice, ¿qué cosa me limpia? Pues la sangre de su Hijo. Esa sangre me tiene que limpiar. Yo tengo fe en que su sangre me tiene que ser rociada, me tiene que... Ahora no es necesario sentirla, pero eso es como digo por fe. Pero yo sí creo literalmente, en un sentido espiritual, pero literalmente que nosotros los creyentes en la parte espiritual tenemos la sangre de Cristo, lo creo indubitablemente. Si no lo creería, yo ahorita dudaría hasta de mi salvación. O sea, yo ahorita digo, soy hijo de Dios porque yo sé que tengo la sangre de Cristo. Soy perfecto porque tengo la sangre de Cristo. Soy santo porque tengo la sangre de Cristo. Esa es mi total confianza. Si yo no creería que tengo la sangre de Cristo, viéndome como soy, no creo que tendría la fe para hablar así como hablo. Gracias, Octavio. Tu pregunta te tocaría. Ok, John, te voy a hacer una pregunta en base a lo que he explicado. En Marcos 1:4, ¿verdad? Marcos 1:4 enseña que Juan bautizaba con bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados, para remisión de los pecados. Y Pedro, Hechos 2:38, enseña que el bautismo también es para perdón de los pecados, de manera literal. ¿Cuándo sucedió el cambio? En el bautismo de Juan, si el bautismo era para remisión de los pecados, ¿cuándo sucede el cambio en la escritura donde ahora el bautismo ya no es como era el bautismo de Juan? Te la vuelvo a preguntar. ¿Cuándo sucedió ese cambio de ese bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados a un bautismo que no es para perdón de los pecados? Te escucho, John. Ok, está claro el texto. A ver, Octavio. Primero hay que entender el asunto. Es que lo que pasaba en esos tiempos, para que entiendan los hermanos ahorita en las iglesias evangélicas se invita a pasar al altar para que la gente se entregue a Cristo. Entonces, ese es el contexto. O sea, se pasan al altar y la gente de corazón se entrega a Cristo. Ok. Muchos de ustedes seguro que me están viendo acá, como 200, lo han hecho. Ok. Entonces, el contexto era ese, que a ese tiempo no se hacía así. Vengan al altar. No, lo que se enseñaba es para que se entreguen a Cristo, se iba a las aguas, ¿ves? Pero no es que, a ver, es como si alguien dijera ahorita, bueno, cuando pasan al altar, el altar es tan sagrado que el altar de donde está predicando el evangelista, ese altar te limpia el pecado. Eso es indiscutible. Eso es una invitación de ese lugar para que ore. Es lo mismo lo que se hacía con el bautismo de agua. Cuando se invitaba a entregarse a las personas en el bautismo de agua. Eso sí lo reconozco. Yo sé, había excepciones, ok, pero en general se manejaba. Así como uno dice, te vas a las iglesias evangélicas, cuando en general invitan a entregarse a Cristo, cuando pasan al altar. Es lo mismo. O sea, yo reconozco, bajo ese contexto vamos a entender el pasaje. O sea, es cierto que lo normal era invitarlos al bautismo de agua y en ese momento se hacía la oración de entrega. Eso es indudable, como que toma 2:4. Ok, ahora vamos al texto. El texto dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Es como yo le dijera a los hermanos, imagínense que yo soy evangelista.
Hermanos, pase al altar, arrepiéntase y pase al, ojo, mire, arrepiéntase y pase al altar para perdón de los pecados. En ninguna parte estoy diciendo que el altar me va a limpiar los pecados, ¿ve? O sea, es una expresión que uno dice porque estoy poniendo el lugar donde se van a entregar a Cristo, ¿ve? Es igualito el contexto de lo que dice ahí. Están invitando a que se vayan al bautismo de agua para que en ese lugar hagan la confesión de fe. ¿Ve? Pero no quiere decir necesariamente, de todas maneras el texto no dice el bautismo de agua también, no dice el texto, o sea, da a entender, por supuesto que sí, bajo esta explicación ya tú lo entiendes, o sea, imposible, como yo, si yo acepto que acá el bautismo de agua me limpia el pecado en general, yo tengo que aceptar que cuando yo fuera evangelista me invito a las personas al altar, digo, el altar también te limpia el pecado, imposible, pero es una invitación al altar para que haya la oración de entrega, suficiente, Octavio, esa es la explicación que yo entiendo de la escritura, gracias. Ok, John, es bueno saber de que tú reconoces que la invitación a recibir a Cristo era en el bautismo, era en el agua. Eso es indiscutible. Eso es algo que me agrada escuchar de ti. Y recordemos que el propósito de este live no es humillarnos, sino que alguno pueda sentir que si alguno no ha sido bautizado, yo me daría por satisfecho que alguno de los invitados que están por aquí escuchando, que no ha sido bautizado, yo me daría por satisfecho que después de este debate vaya y busque a su pastor y se bautice. Y más si es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con eso yo estaría, una sola alma que pueda ocupar eso, para mí sería de gran satisfacción. No tengo nada que refutar, no tengo nada que recontraargumentar a lo que has dicho, lo has dicho bien, y mantengo la posición de que es en el bautismo en el agua en donde se invita a la persona a invocar su nombre y a confesar sus pecados. Adelante, John. Creo no, me toca, ok. Ok, perdón. Ok. La pregunta es, según Romanos 8, Romanos, según Colosenses 2:12, sepultados con él en el bautismo en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El texto, pregunta el texto dice bien claramente para qué sirve el bautismo de agua. Dice, es un simbolismo de que eres sepultado y resucitado con Cristo. Lo dice el texto. O sea, yo leo el texto y llego a la conclusión. El bautismo de agua es un acto simbólico, pero para mí sagrado. Acto simbólico sagrado que refleja que nosotros fuimos sepultados con Cristo y resucitados por fe. ¿Eso dice el texto? Sí, no. Adelante, Octavio. No, indiscutible, el texto lo dice. Y eso es lo que tenemos que entender, es los medios que utiliza Dios para comunicar su gracia. En ese caso sí estaría yo de acuerdo con los presbiterianos cuando dicen los medios de gracia o los medios de comunicación de gracia. Ellos ponen el bautismo como un medio de comunicación de gracia. Totalmente de acuerdo, no tengo nada que responder mucho con respecto a Colosenses 2:12, puesto que se parece al texto de Romanos 6:3 donde dice, sabiendo que nuestro viejo hombre fue... versículo 6:3-4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte. Y nos dice el medio, por medio del bautismo. Entonces Colosenses está hablando de lo mismo, que cuando nosotros somos sepultados en Cristo por medio del bautismo. Por medio del bautismo. Entonces los medios son aquellas cosas que Dios utiliza para comunicarnos de su poder, de su gracia, de su gloria. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando las serpientes picaron al pueblo de Moisés, a Israel, ¿qué es lo que hizo el Señor? Utilizó un medio. La serpiente que fue levantada de bronce fue puesta y ese fue el medio. ¿La serpiente lo salvó? No lo salvó la serpiente. Dios, por medio de aquel que mirara, el que miraba con fe, y Jesús utiliza este mismo símbolo también en Juan 3. Ahora, ese es el medio por el cual nosotros somos sepultados en Cristo por medio de la fe, es el bautismo. Así que creo yo que Colosenses 2:12 con Romanos 6:3 al 6 son escrituras perfectas que nos indican que el hombre que ha creído, el hombre que tiene fe, va a tener que utilizar este medio del bautismo para demostrar esa fe y poder llegar a ser salvo.
De otra manera, no tiene fe. No tiene fe, no es discípulo de Cristo y no se ha comunicado uno con él ni con su iglesia. Gracias, John. Me toca 2 minutos, creo. Ok, gracias, doctor. No hay mucho que refutar, creo que hemos coincidido con esto y voy a sumarme a tu palabra. Acá tengo más de 160 personas. Si hay alguien que no se ha bautizado en las aguas, sí, ok. Yo digo que no tiene que ver con la salvación, pero es importantísimo. O sea, es importantísimo. Usted está como que dice un creyente arriesgándose a que esta carne le domine. Vaya a bautizarse y con la fe de qué cosa, como dice acá, como un acto de fe que va a morir y va a resucitar. Y entonces ahí va a tener control Dios total de su cuerpo. O sea, no, el bautismo para mí es cosa sagrada. Es un ritual sagrado, llámelo como usted quiera, pero no es como que dice, no es como una cosa como la Santa Cena, la gente lo hace como un cumplir. No, igual que la Santa Cena. Son rituales sagrados. O sea, son cosas que Dios bendice, una bendición especial. Hacer el bautismo en las aguas así, con esa mentalidad, me voy a bautizar porque el pecado mora en mí. Yo no quiero volver a caer en el pecado, quiero que Dios tome control, aunque sea por fe. Sé que no he resucitado ahorita, pero por fe quiero que tome control. Me bautizo, me meto en las aguas, salgo así. Esa es la fe. Y ahí va a entender el respaldo de Dios para que no te domine la carne. Para eso es el bautismo. Si me sumo más bien a lo que tú acabas de decir, si hay un hermano que acá no sea bautizado, bautícese. No lo tomen poco. Bautícese lo más pronto posible. Y métase en iglesia también, que no la hagan muy larga el tiempo de la doctrina, que lo hacen hasta 6, 8 meses, que tampoco, bueno, es otro problemita. Suficiente. Ahora sí te escucho tu pregunta. Gracias, Octavio. Ok, ¿esta es la segunda pregunta o la tercera? Ya me perdí. Es la segunda, ok. Según Hechos 2.38, ¿verdad? Según Hechos 2.38, estas personas que se habían arrepentido, estas personas que habían creído, ¿cuándo recibieron el perdón de sus pecados? Cuando preguntaron ¿qué haremos? O cuando el Pedro le invita a bautizarse en el agua. ¿Cuándo reciben el perdón de sus pecados? Me tendrías que en esa pregunta demostrar que estas personas recibieron el perdón de sus pecados antes de ser bautizados. Adelante, John. Ok, te voy a leer desde el 37 para entender. Hechos 2.37. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Está clarísimo que esta gente está tocada por Dios. Eso es indiscutible. En el verso 37 son gente tocada por Dios. Ya, listo. Entramos al 38. Por eso Pedro le dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis. O sea, explícitamente no te lo dice, pero uno puede inferenciar, se entiende que bajo el contexto que en el momento que es que la gente cuando te pide ¿qué hago? Es lo primero que está redarguido de pecado. Una persona redarguida de pecado pregunta ¿qué hago? Sabe, como le digo yo, igual que sentir la condenación, uno se siente condenado, estoy sin salida, ¿qué hago? Quiero buscar ayuda. Ahí cuando le aconsejan que se bautice, se entiende implícitamente de que al momento que le dijeron, como si la entregan en el bautismo de agua, implícitamente se entiende que en ese momento se entregaron a Cristo y de verdad, eso es implícitamente, no lo dice en detalle, pero como te repito, Octavio, entiendo que casi siempre era la regla, que se invitaba en ese momento, la gente era tocada, se limitaba, así como la gente es tocada, se le invita al altar, la gente es tocada, se limitaba en ese momento a bautizarse en las aguas, no como ahora se le hace doctrina, lo han distorsionado el bautismo, pero según el texto implícitamente se entiende que se han entregado en ese momento que se han bautizado. No lo veo duda de hablarlo, pero aunque no lo diga directamente. No, el texto sí lo dice directamente, le dice ¿qué haremos? ¿Verdad? Entonces le dice arrepentidos, pero si ya estaban arrepentidos. Le dice arrepentidos, les invita al arrepentimiento y dice bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. O sea, no, el texto no dice porque ya recibieron el perdón de los pecados. No habían recibido el perdón de los pecados, a pesar de que estaban compungidos de corazón. Entonces Pedro le dice arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdonar los pecados. ¿Por qué? Porque el bautismo era no solamente el mandato de Jesús para ser discípulos de las naciones, sino que también era rudimento de la doctrina de Cristo, fundamento de la doctrina de Cristo según Hebreos 6, capítulo 6, versículo 1. Porque dice que los rudimentos de la doctrina de Cristo es el arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y el juicio final. Entre los rudimentos de la doctrina de Cristo se encuentra la doctrina de bautismos, y en plural, refiriéndose a ser bautizado en el agua y ser bautizado por el Espíritu Santo y por fuego.
Entonces, ciertamente los apóstoles tenían muy bien claro el rudimento de la fe, el rudimento de la doctrina de Cristo, y por eso invitaban a las personas a ser bautizadas en el agua para perdón de los pecados, porque es lo que habían escuchado desde que Juan vino, y Cristo siguió haciéndolo de esa forma porque Cristo siguió bautizando en el agua. Gracias, John. Me toca mi pregunta. Si me permite 10 segundos de paréntesis. Cuando yo te dije que no era implícitamente, es que te acuerdas que se convertía en 3000. Entonces al toque a todos no se le bautizaba. Pues. En ese momento que se va bautizando, hay la probabilidad que Dios toque a personas en la, como se dice, en la fila. Hay la probabilidad. Por eso yo te dije implícitamente. Porque de un cocacho no entraban los 3000 a bautizarse. Bajo ese contexto te dije implícitamente. Por eso el versículo 41 te lo aclara. Eso que estás diciendo te lo aclara. Dice, a los que recibieron su palabra fueron bautizados. Los únicos que fueron bautizados fueron los que recibieron su palabra. Significa que no todos recibieron su palabra. Así que los que creían se bautizaban. Eso era irrefutable. Por eso fueron bautizados 3000, ¿no? ¿Cuántos fueron bautizados? 3000, ¿no? Sí, 3000. A eso voy, para eso. No, para eso. ¿Tú crees que los 3000 de un cocacho los bautizaron? Poco a poco, pues. Y bajo ese lapso pueden haberse entregado en la fila. A eso te voy. No, ya recuerda que eran más de 500. Ya habían muchos discípulos. Podían 3000. Ponle que eran 500. Que en Pentecostés 500 entre 3000, estamos hablando que cada uno bautice 6. Pero un cocacho que... Bueno, bajo ese contexto yo te dije, solamente te dije. Por eso te dije, para así no se manejan ahora. Bajo ese contexto te dije, pero capaz puede haber sido, como te dije. Por eso te dije implícitamente. Ok, suelto mi pregunta. Mi tercera pregunta, ¿no? Perdón. Tu tercera y última, y después termino yo con la tercera y última. Ok. La tercera y última, ok, el tema, Octavio, era el bautismo, o sea, si el bautismo de agua o las aguas directamente te limpia el pecado o no, ese era el tema. Entonces la pregunta es, el texto es primera de Juan capítulo 1 verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No dice, el texto no dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, más el bautismo de agua nos limpia de todo pecado. Dice bien claro, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pregunta al texto, como dice el profesor Rodrigo, según el texto, la sangre de Cristo, de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Para mí, o sea, hay una afirmación, ¿es sí, no o discrepa? Adelante. No, indiscutiblemente la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso, como te digo, te lo vuelvo a explicar. Yo creo que Jesucristo es el que nos limpia. El medio es la expiación y el por medio, o mejor dicho, lo que debo hacer para acceder a ese medio es lo que dice Romanos 6:3, que hemos sido sepultados juntamente con Él por medio del bautismo. Entonces sí, me llama la atención que en el versículo 7 dice, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces sí, ciertamente para andar en la luz de Dios debemos no solamente recibir la palabra de Dios, sino actuar conforme a lo que la Escritura dice. Y los que le recibieron se bautizaron. Nadie puede decir yo ando en la luz de Cristo y no bautizarse. Nadie. Entonces, cuando alguien ha recibido la luz de Cristo, va y se bautiza. Y entonces anda en la luz, como Él está en la luz. Porque yo discreparía mucho y le mandaría a cualquiera de los que escucha aquí, que no se ha bautizado, que se arrepienta de esa desobediencia, porque es mandato de Cristo. No puede usted llamarse ser discípulo de Cristo y andar en la luz de Cristo y no seguir a Cristo. Así que, bueno, aunque el texto no lo dice implícitamente, entendería yo que una persona que anda en la luz de Cristo es porque ya ha sido bautizada. Mi segunda refutación. Ok, sí, el texto es contundente. El texto dice que ¿qué es lo que te limpia el pecado? Pues la sangre de Cristo. Y como te digo, no hay tanto que refutar, pero no, algo me pone en mi corazón lo que acaba de decir a Octavio. Me voy a sumar de nuevo antes que se acabe el debate. Hay la probabilidad que muchos hermanos no se hayan bautizado. Hay la probabilidad. Y recalco, es correcto, como dice la Escritura, que la sangre de Cristo te limpia el pecado, pero no menosprecie el bautismo. Primero, es correcto también lo que dijo Octavio, es una desobediencia. Ojo, es una desobediencia, porque es, a ver, no es que tú eres salvo, te entregaste en tu corazón. Vamos a suponer que honestamente ya tuviste una experiencia espiritual, ok, ya, sí te creo, ok,
Pero de ahí el bautismo no es opcional, ojo, no es como que el diezmo es vigente, no es vigente, no, un momentito, eso es una desobediencia, puede pasar problemas, enfermedades, X motivo, ok, es diferente, pero así que tú puedas, y no quieres sencillamente como que tú lo tomas, bueno, si quiero me bautizo, o sea, sin tu boca está, si quiero me bautizo, si quiero, no, un momentito, estás mal, hermano. Estás mal, no es así. Eso es un sacramento que Dios ha mandado para todos sus discípulos, todos sus seguidores. Todo lo que hicimos, soy cristiano, soy creyente, soy hijo de Dios, para todos ellos es un mandato. Es grave no bautizarse, o sea, por capricho, porque como que dice, por menospreciar. Así es grave. Es grave hacer eso, o sea, no es poca cosa. Como le digo, y peor que el pecado muera en usted. Eso es una bendición, es como entregarle, Señor, te entrego mi cuerpo como forma de resucitar. Yo quiero que me ayudes a controlar, que no me vuelva el pecado a tomar dominio de mí. No, sí es grave. Lo vas a con una palabra clave, es desobediencia, no bautizarse en las aguas, hermano. Si alguien no lo está haciendo, hermano, busque, bautices, no lo tome en poco. Suficiente auto, gracias. Ok, gracias John. Y retomo algunas palabras tuyas de lo último que acabas de decir. Ahora nosotros debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y creo que cuando nosotros vamos ahí a las aguas bautismales y somos sepultados juntamente con Él por medio del bautismo, ciertamente estamos presentando nuestro cuerpo como sacrificio vivo. John, la última pregunta para terminar este debate es una pregunta muy sencilla. Hemos estado hablando de los mismos textos. Y claramente hemos acordado eso, ¿no? Que de la exposición se hicieran las preguntas. Así que no te voy a hacer una pregunta que no haya expuesto yo anteriormente. Ananías y Pablo, ya había hablado de ellos. En Hechos 22:16, Ananías le hace una invitación a Pablo y la pregunta para ti es, según el texto, ¿qué debía hacer Pablo para recibir el lavamiento de sus pecados? Hecho 22, ok, voy a leer desde del 15 voy a leer, ok, gracias. Hecho 22:15, porque has de ser testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y sé bautizado y lava tus pecados invocando su nombre y me... Ok, eso fue cuando se le acercó, pues cuando él estaba, si no me equivoco, él estaba ciego, le pone la mano y recibe la vista y se le dice, levántate y sé bautizado y lava tus pecados invocando su nombre. Ok, pero como le digo, el texto no te dice, levántate, como que, o sea, explícitamente te dice, el bautismo te va a lavar tus pecados, así no lo dice, pero lo mete dentro del tema de lavar tus pecados, sí lo mete, como le digo, por el contexto de que ese era en ese momento donde tendría que hacer la confesión de fe, lo mete en el acto donde se hace, lo mete, pero no dice necesariamente levántate y bautízate, porque el bautismo en agua, ese es el que te va a lavar, pero no lo dice eso. Pero lo mete, la pregunta es, ¿pero por qué lo mete? Porque en ese momento se supone que le está aconsejando, vaya, así como antes dice, vaya, anda al altar, entrégate a Cristo, vaya, bautízate y haz tu confesión de fe y ahí se te va a limpiar tu pecado, pero no porque, como dice, por el bautismo, porque ahí dice, lava tus pecados invocando su nombre. ¿Cuándo se te lava? Si tú lo haces en lo que, ahí sí, no sé si tú estás de acuerdo, me refutarás, pero yo creo que si tú lo haces en el bautismo de agua, invocas a Cristo de tu corazón, ese momento eres salvo. Si no lo haces fuera del agua, hace la invocación a Cristo de corazón, te arrepientes, yo creo absolutamente, no creo porque le he visto, eres sano. Yo sí creo esas dos posiciones, pero como le digo, el texto que tú me estás sacando, el texto significa eso. El consejo era, ándate al altar, al bautismo de agua y haz la confesión de fe ahí y vas a recibir limpieza de tu pecado porque vas a invocar el nombre de Jesucristo. Lo que te limpia es la invocación a Cristo, pero dentro del contexto del bautismo de agua, ¿o es suficiente? Bueno, la escritura nos enseña acerca de esto del lavatorio. El lavatorio era donde era, según ellos, el rito de la purificación con agua. Ellos se lavaban la cara, las manos, los pies anteriormente. No había un rito como el bautismo, de sumergirse completamente en el contexto judío. Pero en el Nuevo Testamento hay un nuevo rito, hay un nuevo ritual que es sumergirse completamente y que va a tener un simbolismo obviamente cristocéntrico de la muerte y resurrección del Hijo de Dios. Y ciertamente eso del lavatorio se encuentra en Tito. En Tito, dame el capítulo 3, versículo 5. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, cuando ahí dice el lavamiento, el texto acá en Tito 3
es loutrón, que significa baño, es decir, figuradamente bautismo. Entonces, también en la definición de la Reina Valera dice lavamiento. Obviamente está hablando de, en sentido figurado, a un bautismo o a un rito de purificación por medio del agua. Entonces dice el texto: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. ¿Por qué nos salvó? Por su misericordia. ¿Cuál fue el medio? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu. Siempre el medio para acceder a la gracia y a la misericordia de Cristo, por la cual es la que somos salvos, por gracia y misericordia de Cristo, el medio siempre es el ser lavado y luego santificado por el poder del Espíritu Santo. Bueno, John, se acabó el debate. Te agradezco grandemente por este debate. Me ha fascinado. En realidad he salido edificado, he salido con un espíritu agradable, dulce, un sabor dulce, porque ciertamente creo que tenemos más en común de lo que nos puede separar, y me quedo con aquellas cosas que tenemos en común. Para despedirme a los hermanos, mire, lo voy a leer un texto a los hermanos para terminar mi participación. Colosenses 2:12 dice: sepultados con él en el bautismo en el cual fuiste también resucitado. Ojo, mira una afirmación, pero ya cuando tú lees en el contexto te das cuenta que eso es una afirmación por fe, es decir, explícitamente fuimos resucitados, no, pero lo dice. Ojo, se la pregunta: si yo tengo que creer que, o sea, por fe, que fui resucitado, se supone que fui resucitado con un cuerpo nuevo, o sea, ojo, recién se me ha ocurrido. Se podría decir que hablando simbólicamente, el bautismo de agua te limpia el pecado del cuerpo, hablando simbólicamente, por supuesto que sí, porque acá dice: por fe tengo que creer que este cuerpo ha resucitado. Entonces, usted le puede, en otra palabra, ¿afecta este cuerpo físico el bautismo de agua? Por supuesto que es. Eso sí lo tengo claro. Y ahí cada uno inferenciará, pero es clarísimo. Como le digo, uno cree que Dios tiene el control, o tú puedes creer que por fe también tienes que creer que el pecado ha salido de acá, pero por fe, ojo, no es que haya salido, porque acá dice: tengo que creer que he resucitado por fe. Entonces, lo que tengo clarísimo es, me gusta quedarme con lo claro, y con lo que no tengo claro se deja la inferencia, que el bautismo es para beneficio de este cuerpo. Sí, eso es indiscutible. O sea, no se menosprecie. Repito a los hermanos que me están siguiendo: si alguien no se bautizó, bautícese. Quizá usted está con la tentación, está que le agarra, porque es así. O sea, no se confía, el pecado mora en usted, y tampoco quiere decir que cuando se bautice se va a acabar la tentación. No, pero como dice, hay que tener fe. Yo tengo que creer que me bauticé, mi cuerpo, por más que esté en pecado, está como resucitado bajo el control de Cristo. Ahí te va a ayudar a que no caigas en las tentaciones que quizá algún hermano está cayendo. Gracias, Octavio. Estás por ahí, creo. Bendiciones. No te escucho, Octavio, no te escucho. Y te lo digo con conocimiento de causa, John. Yo, cuando fui misionero de la iglesia, nosotros predicamos mucho el bautismo. Predicamos la fe, el arrepentimiento, el bautismo, la imposición de manos, la recepción del Espíritu Santo, el perseverar hasta el fin. Siempre predicamos eso. Es nuestro mensaje principal al mundo. Y habían personas que salían al encuentro y decían, bueno, o salían ahí en las charlas y decían: bueno, yo creo en Cristo, pero no necesito ser bautizado. Entonces yo le decía: pero ¿cómo usted cree en Cristo y no es bautizado? O sea, ¿cómo puede usted? Sí, porque no necesita el bautismo para ser un discípulo de Cristo. Entonces yo le decía: hombre, te lo está diciendo Jesús, te está diciendo: id y hacer discípulos a las naciones bautizándolas en el agua. Lo que yo vengo es a bautizarle para que sea discípulo de Cristo. No necesito. O sea, esa era la excusa más grande cuando le invitábamos al bautismo. Y ojo, que para aquellos que no conocen, nosotros nos bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y antes del bautismo confesamos nuestros pecados. Confesamos a Cristo y nuestros pecados. Eso será otro tema, así como lo confesaban delante de Juan. Yo tuve la oportunidad sagrada de escuchar a las personas confesar sus pecados, y créanme que el acto de misericordia de Dios, cuando ellos confiesan y cómo se pueden sentir liberados de esa carga y de esa culpa, en ese momento es un acontecimiento que para mí lo considero sagrado, glorioso, y que atesoro para mí todas las veces que escuché a alguien confesar sus pecados y confesar a Cristo y luego verlo bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te agradezco, John, me retiro. No te vayas, un favor. ¿Qué tiempo ustedes demoran de tu iglesia para bautizar, más o menos? ¿Qué tiempo hacen desde que la persona quiere entregarse a Cristo? ¿Que hace un mes, una semana, 2 semanas? Una semana, 2 semanas. Pero la doctrina, digo. Sí.
Recuerda que Jesús dijo, id y enseñar, id y haced discípulos para las naciones, bautizándolas en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas que yo os he mandado. Y enseñarle a una persona todas las cosas, no le vas a meter 5 años para enseñarle la doctrina de Cristo, que es sencilla. La doctrina de Cristo es sencilla. Entonces una persona, nosotros vemos que estaría lista en una semana o 2 semanas. Ok, si me permites acá termino. Si yo fuera pastor, yo no haría eso, ni una semana. Yo haría lo que dice la Biblia. La Biblia dice, basta que tú te entregues a Cristo o quieras, o sea, estás compungido suficiente. No necesitas doctrinar. Lo que necesitas es saber que Jesucristo murió por tu pecado, resucitó y que te arrepientas. Eso es suficiente para mí. La persona lo quiere hacer eso en un momento, lo invito a las aguas y para mí, yo si fuera pastor lo haría tal como dice la Biblia, pero no sé por qué las iglesias siempre lo postergan. No sé por qué ese jueguito de postergar. No lo veo bíblicamente. Mira, primero, siempre es primero el recibir bueno, lo voy a leer, por el cual nosotros lo hacemos así, y no solo nosotros, la mayoría de iglesias lo hace de esa forma, pero, por ejemplo, vemos el caso en Hechos 16, del 30 al 34, eso es lo que yo, bueno, lo hacemos de esa forma, pero es lo que vemos en las escrituras. En Hechos 16, del 30 al 34, dice: pero Pablo, voy a leer el contexto del 28, pero Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, entró precipitadamente y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y le sacó fuera y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Él tomándolos en aquella misma hora, es interesante que lo hace en la misma hora de la noche, les lavó las heridas de los azotes y se bautizó enseguida él y todos los suyos, y llevándole a su casa les puso a la mesa y se regocijó de que con toda su casa había creído en Dios. Es interesante que después de creer siempre se bautizaban, pero lo hacemos por ejemplo en 2 semanas, porque nosotros solo le damos a una persona 40 minutos en una lección, ¿me entiendes? Ahora, si yo pudiera explicarle el evangelio a una persona, si me lo permite, en 3 horas, en 6 horas de corrido, la bautizo. La bautizo. Pero obviamente nosotros enseñamos los mandamientos de Dios y todo lo que enseñamos siempre en 40 minutos. Por lo general son 5 lecciones, estamos hablando de 200 minutos. Serían 3 horas y pico. Entonces en 3 horas y pico se puede enseñar todas las cosas. Pero no lo hacemos así. Es poco, de todas maneras. No es poco comparado con la comunidad evangélica, pero de todas maneras, como te digo, yo fuera pastor, yo trato. Muy poco. Es que hay que tratar. 3 horas. La Biblia no dice eso. No, muy poco. A ver, para redondear, tú se supone que tú has estudiado fuerte el bautismo ya, o sea, bíblicamente, según Hechos, ¿qué tiempo tú crees que demoraban en adoctrinar? Sé honesto. Mira, parece ahí que en aquella misma hora de la noche, pero no sabemos como cuánto tiempo sucedió, pero calculo yo que ocurrió como unas 2-3 horas ahí. Así es, pero sí, Cornelio, cuando le predicó a Cornelio, cayó el Espíritu Santo y al toque lo bautizaron ese ratito. No lo ha adoctrinado 2-3 días, no sé por qué hacen eso, pero bueno, como te digo, igual Esteban y el eunuco, ¿cuánto tiempo le haber dilatado a Esteban enseñarle acerca de Isaías? Y después que hablan de Isaías, ciertamente parece que él sigue hablando de más cosas, porque el eunuco le dice, he aquí agua, ¿qué me impide ser bautizado? Pero Isaías no habla del bautismo, ¿verdad? Entonces Esteban tuvo que haberle hablado del bautismo al eunuco, y pudo haber pasado un lapso, calculándolo bien, también en unas 2 horas, 2 horas, 3 horas. Así es. Además, ellos tenían que predicar el evangelio a toda criatura. No podían dilatarse 1 año para bautizar a alguien, porque tenían que andar de todos los pueblos, en todas las casas, y era una obra ágil, ¿no? Así que bueno, yo no entiendo la comunidad evangélica por qué se dilatará 1 año, 2 años, y a veces quieren que demuestren que, no sé, demostrarle al hombre lo que al hombre no le tiene